Bon día, buenos días. Excelentísimo señor Joan Subirats, ministro de Universidades, excelentísima señora Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y candidata, como hemos sabido hoy mismo, ilustrísimo señor José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades del Gobierno de España, excelentísimo señor Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados, doctor José Manuel Martínez Sierra, director general de la UPF Barcelona School of Management, doctora Fernanda Gil Lozano, directora de CIP-DH UNESCO, doctora Karina Bat-Yani, secretaria ejecutiva de Claxco. Aprovecho para agradecer a las instituciones que hacen posible el acto que vamos a iniciar ahora mismo y, por tanto, tanto la UNESCO como Claxo. Señor Pablo Gentili, coordinador de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales, estudiantes y profesores de la UPF Barcelona School of Management, del Máster Universitario de Políticas Públicas y Sociales, colegas, amigos, amigas, bienvenidos, benvinguts a la UPF, en este caso a la UPF Barcelona School of Management, un centro adscrito, creado, promovido por la propia universidad, para intentar cumplir mejor algunas de las distintas misiones o finalidades que tiene la Pompeu Fabra. La Pompeu Fabra es una universidad creada hace unos 32 años y es una universidad que intenta distinguirse de las 30.000 universidades que hay en todo el mundo, con algunos factores diferenciales. Hay un factor muy importante, que es, lo ponemos en el logo, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Y este ya es un tema que deja, pues de las 30.000 universidades, ya deja pues muchísimas ya, aparte de lo que es lo diferencial de la Pompeu Fabra. También es una universidad intensiva en investigación. Las universidades pueden ser intensivas en investigación o menos intensivas en investigación y más intensivas en docencia. La Pompeu Fabra apostó desde el principio por la intensificación de la investigación. Otro aspecto diferencial de la Pompeu Fabra es el modelo educativo personalizado y muy adaptado, creemos, a la situación de hoy en día. Los estudiantes y las estudiantes de hoy no aprenden de la misma forma ni les motiva lo mismo que hace no 10 años, ni 5, sino 3. Las redes sociales, Internet, lo están cambiando todo. Dentro también de lo que es muy importante para la Pompeu Fabra es la transferencia de conocimiento. Por lo tanto, es una universidad centrada en el conocimiento, la generación de conocimiento con la investigación, la transmisión a través de la docencia y la transferencia a la sociedad. La Barcelona School of Management es un centro adscrito que sobre todo se concentra en investigación, por supuesto, pero también en la docencia y sobre todo la transferencia a la sociedad. El acto que tenemos hoy es un acto precisamente de transferencia en los dos sentidos, de la universidad, de la escuela, hacia la sociedad, pero también de la sociedad, y en este caso pues con personas que habéis venido, algunas de América Latina, otras personas que ocupáis cargos públicos muy importantes, pues es una transferencia, como decía, en doble sentido. Para finalizar estas palabras quería en primer lugar decir que lo comentaba hace unos minutos el director general, que la Pompeu Fabra y en concreto la Barcelona School of Management es una escuela, decía el director, que es con un peso importantísimo de lo que son los estudiantes y las estudiantes y también profesorado de América Latina. Es alrededor de un 40% lo que son los estudiantes internacionales de esta escuela, pero lo que serían los estudiantes de América Latina es un 20% del total. Estamos hablando de más de 400 personas, sobre todo de todos los países de América Latina, pero especialmente Argentina, Chile, Perú. Estos países serían los más numerosos. Bien, simplemente para acabar, un gran agradecimiento a todas las instituciones que habéis hecho posible que podamos hacer este acto, a todas las personas que vais a intervenir, a las autoridades que con vuestra presencia pues, dais lo que se dice brillo y esplendor y además contenido. No olvidemos que el ministro, pero también las personas que intervendréis, sois personas expertas en el tema de gestión pública. La Pompeu Fabra tiene 8 áreas de conocimiento, medicina, derecho, y una de ellas es la gestión pública. Por tanto, es una de las 8 patas que tiene la universidad. Por tanto, un gran agradecimiento a todos y a todas. Muchas gracias.
Bueno, molt bon dia a tothom, muy buenos días. Muchas gracias, rector Amat, por esta presentación. Me sumo a los saludos protocolarios, además a muchísima gente amiga que nos acompaña hoy aquí en este acto. Un acto que es muy especial y al que yo simplemente le voy a hacer una muy pequeña introducción en mi doble condición, por un lado, de presidente de la Comisión de Universidades y de Ciencias del Congreso de los Diputados, pero también esta doble condición de ser un diputado en el Congreso por Barcelona y también un diputado de ultramar, ¿no? Un diputado transatlántico, como se decía en los tiempos de Cádiz. Porque este es un acto precisamente que lo que intenta es propiciar ese diálogo entre miradas diferentes, alrededor de un tema que es absolutamente central, que es el de la democracia en nuestro tiempo. Un tema enormemente difícil, porque vivimos en un momento en que parecemos estar transitando en una democracia en permanente estado de shock, ¿no? La democracia ya durante muchísimo tiempo venía afectada en algunos de sus fundamentos básicos por la aplicación durante décadas de políticas económicas que generaban exclusión social, que generaban desigualdad, que es uno de los temas de la reflexión que tenemos aquí. De pronto estalló una pandemia que agravó aún más ese estado de shock, y cuando parecía que estábamos saliendo de la pandemia, pues entramos en un estado de guerra que también está poniendo pues, en cuestión muchos de los fundamentos y de los pilares sobre los que la idea de democracia debería asentarse, ¿no? Pero al mismo tiempo es un momento de enormes oportunidades, ¿no? Porque el concepto de democracia, gracias a luchas ciudadanas durante estos últimos años, se ha enriquecido de manera notable. Hoy sabemos que no podemos hablar de democracia sin hablar de justicia, sin hablar de igualdad, que es el objeto del debate de hoy, pero sin hablar de justicia y de igualdad en sus múltiples dimensiones, ¿no? Ya es la justicia entendida como justicia social, entendida también como justicia climática, entendida también como justicia de género, entendida como justicia antirracista e entendida también como justicia transnacional, es decir, como una justicia que no puede hacerse si no es capaz de incorporar miradas que no sean simplemente las miradas del centro, ¿no? Y por eso me parece en este sentido que es muy importante que se haga un acto como este, que incorpore la mirada del sur. Creo que desde el norte necesitamos tener una mayor predisposición a aprender del sur, a escuchar las señales que llegan del sur, y por lo tanto creo que para nosotros es un orgullo poder acoger este acto desde Barcelona, ¿no? Y creo que las personas que nos acompañan son todas personas enormemente idóneas para aportar esas miradas. Yo, sin hacerlo en orden protocolario, sí quiero decir que en el acto de hoy pues va a estar con nosotros el ministro Joan Subirats, que ahora es ministro, pero que ha sido siempre un reputadísimo activista, un reputado científico social. Yo creo que uno, sin duda, de los grandes referentes, no solamente en Barcelona, en Cataluña, sino que me parece que más allá de las fronteras, incluso de la propia España, en materia de una de las dimensiones claves de la democracia en nuestro tiempo, que es la democracia municipal. Hemos aprendido lo que significa el municipalismo como territorio prioritario de profundización de la democracia con Joan Subirats, y la verdad es que siempre lo ha hecho también con esa mirada, con una cierta modestia a lo Montaigne, ¿no? Ahora que tengo también a uno de los grandes referentes de la universidad en el pensamiento de Montaigne, con esa mirada modesta y abierta a otras miradas que llegan desde otro lugar. Así que es un honor que Joan nos acompañe aquí. También pues está mi querida amiga Carina Bachiani, a quien no nos veíamos hace tiempo, pero que viene desarrollando también un papel muy importante. Sobre todo recientemente he estado estudiando el papel de un tipo de trabajo muchas veces invisibilizado que la pandemia ha hecho emerger, que son precisamente los trabajos de cuidado, ¿no? Y por lo tanto que dirige como secretaria ejecutiva de Claxo, que es una gran referencia del pensamiento crítico latinoamericano en este momento, pues ese desafío, ¿no? Ahora de poder incorporar estas miradas, y donde creo que la mirada feminista tiene un papel enormemente central. También nos acompaña Fernanda Gil Lozano, a quien hemos tenido la posibilidad de recibir hace muy poco en el Congreso de los Diputados, que también en este momento lleva adelante un programa de derechos humanos de la UNESCO.
La UNESCO también es una gran referencia porque creo que uno de los retos que decíamos de la democracia, ¿no?, que tiene que ser pensada en términos transnacionales, pero que tiene ante sí el gran desafío de poder refundar un nuevo orden internacional. Sabemos que el que tenemos es un orden que no funciona, que está en crisis, digamos, por muchísimas razones. La guerra es una de sus manifestaciones más claras, pero el reto de pensar la democracia en un nuevo orden internacional, multipolar incluso, sin duda exige esa mirada en materia de derechos humanos que es absolutamente central, ¿no? También está pues, la alcaldesa Ada Colau, que nos honra en este momento con su presencia, la primera alcaldesa mujer de la ciudad de Barcelona, lo cual me parece que también es muy importante. Creo que no peco de subjetivismo si digo que la primera alcaldesa con una mirada feminista, además de la ciudad, y con una gran sensibilidad también por lo que ocurre en otros rincones del planeta, ¿no? Ella acaba de estar en Chile, acaba de estar en Argentina. Me consta por los muchos años que llevo trabajando a su lado que es una persona que siempre ha acompañado de manera enormemente empática, ¿no?, y abierta todas esas aportaciones que podían venir, ¿no?, de lo que hoy llamamos el sur global, y creo que en ese sentido no hace sino representar una larga tradición de internacionalismo y de latinoamericanismo que también ha caracterizado a Barcelona desde hace muchísimos años, ¿no? Por lo tanto, creo que su contribución hoy va a ser enormemente importante. Y finalmente, last but not least, como dicen los americanos, mi querido amigo Pablo Gentili, que es un gran también tejedor de redes, de puentes, de túneles, de todas las metáforas que uno pueda imaginarse cuando de lo que se trata es de poner en común a movimientos sociales, pensamiento crítico, activismo crítico. Siempre Pablo ha estado ahí y es en este momento uno de los grandes motores también, ¿no?, de que se pueda producir este acto hoy aquí. Como yo entiendo que Pablo va a ser el que va a coordinar un poco la discusión, no voy a decir nada más sobre eso. Quería, como digo, simplemente plantear este marco, esta voluntad de pensamiento crítico que hoy es más necesaria que nunca, de entender que la realidad no se agota simplemente en lo que es, que la realidad siempre incluye perspectivas emergentes de un mundo alternativo, de un mundo mejor, y creo que más que nunca tenemos que movernos con ese impulso, con imaginación crítica, con valentía y con un alto sentido de la empatía. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Quiero una vez más agradecer a Claxo y al Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO por organizar esta sesión en el marco de la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO, y por supuesto agradecer a través de su rector a la Universidad Pompeu Fabra, al director de la Escuela de Negocios y a todas las autoridades, docentes, alumnos y alumnas de esta universidad tan importante, como dijo el rector, no solo para la vida académica, científica de Barcelona, sino también de América Latina, porque es un centro de referencia para muchos latinoamericanos y latinoamericanas que vienen aquí buscando excelencia académica y posibilidades de proyección en el mundo de la investigación, de la docencia y del trabajo profesional altamente calificado por esta universidad tan importante. Creo que uno en general tiene grandes dificultades para entender cuando están ocurriendo hechos históricos relevantes, porque los hechos históricos relevantes siempre son reconocidos cuando ya han ocurrido y no cuando están ocurriendo. Pero yo no tengo dudas que estoy aquí con dos de las personas que van a marcar lo que será reconocido como uno de los momentos más importantes en términos democráticos, de inclusión, de justicia social, de lucha por un horizonte de desarrollo inclusivo y por una perspectiva que es lamentablemente una excepción hoy, no solo en Europa, sino también en el mundo. Y estas dos personas son Ada Colau y Joan Subirats.
Ada Colau es una de las mejores alcaldesas del mundo, no dicho por mí, sino y por todas las investigaciones, análisis, ponderaciones que se hacen sobre la gestión de las grandes ciudades, que por cierto tiene las ciudades mejor gestionadas del mundo y están gestionadas por mujeres. Y la referencia es Ada Colau. Decía Gerardo Pisarello, a quien también saludo, como también saludo al señor secretario de Universidades de este gran gobierno, que es el gobierno español, de Pedro Sánchez, de Yolanda Díaz y de tantas personas que están iluminando, insisto, no solo España, lo que ocurre en el mundo del progresismo a nivel global. Pero decía Ada Colau, estuvo recientemente en la Argentina, en Chile, y Ada Colau decía todo el tiempo, quiero escuchar, quiero aprender, y todo el mundo decía, quiero escuchar a Ada Colau y aprender. ¿Pero por qué? Porque sin lugar a dudas es la gestión de esta ciudad una referencia de una nueva forma de organización de la política pública en una gran ciudad como es Barcelona. Y es una alegría, imagino que para todos los catalanes y catalanas y todos los barceloneses y barcelonesas, pero para todos nosotros que Ada Colau se haya presentado nuevamente o haya dicho que se va a presentar. Y por supuesto, ojalá que gane. Y Joan Subirats, ese gran intelectual que tanto nos ayudó a pensar las políticas públicas en Europa y en América Latina, que ahora es ministro de Universidad. Por lo tanto, Karina y Fernanda son mis amigas y mis jefas, por lo tanto, sí, espero que si las elogio me aumenten el sueldo. Cuando comenzó la pandemia, quizás por desesperación, quizás por imprudencia o quizás por una pulsión de vida, empezamos a pensar que se estaba construyendo o creando la posibilidad de construcción de una nueva normalidad. Y empezamos a discutir que esa vieja normalidad prepandémica tenía que ser transformada, tenía que ser cambiada, y muchas veces comenzamos en aquel momento no tanto a añorarla, sino a desear su transformación. El mundo pospandémico sería un mundo, esperábamos, mucho mejor que el anterior a la pandemia. Slavoj Žižek, en general muy propenso a las exageraciones, llegó a decir que crisis como la de las pandemias nos volvían más solidarios y más crisis como las pandemias o más pandemias nos iban a volver más solidarios aún y el comunismo estaría casi a la vuelta de la esquina. René de Calle 13, un poco más nostálgico, melancólico y probablemente por eso mismo más realista, dijo, mejor nos damos un beso hasta que la crisis o la pandemia acabe. Claro, la gente se quería dar besos, pero estaba separada. Entonces él dijo, tu presencia me la traerá el atardecer. Como quiera que sea, todo esto nos llevaba a pensar qué vendrá después de la pandemia. Y 2022 fue el primer año después de la pandemia. Y como decía Gerardo, el 2022 empezó de la peor forma posible, porque a la pandemia que dejó más de 6 millones de muertos y muertas en el mundo, fundamentalmente personas pobres, desamparadas, sin protección sanitaria, sin vacunas, sin oportunidades, a esa pandemia de más de 6 millones de muertos y de muertas le sucedió una guerra. La pandemia había dejado el mundo mucho más desigual de lo que había recibido, más injusto, más concentrado, con más privilegios, no con menos privilegios, con más exclusión, no con menos exclusión, con más precariedad, no menos precariedad, con más violencia, no menos violencia. A todo eso se le vino una gesta bélica que desencadenó un proceso de intensificación de los gastos en armamento en todo el mundo que nos pone nuevamente frente a un escenario de barbarie potencial. Pero dos cosas nos había enseñado la pandemia y todos decíamos que esto seguro lo habíamos aprendido. A partir de ese momento nada iba a ser igual. Que los estados cumplían una función fundamental en el campo de la salud y en el campo de la educación. Sin educación y sin salud mantenidas por el Estado, sabíamos que estábamos frente a un abismo en los cuales nuestros pueblos no se iban a poder recomponer nunca. Y lo que ocurrió a partir del fin del 2021 y el inicio del 2022 a nivel global, aunque todavía los datos no son definitivos, es que casi todos los países a nivel global han disminuido sus gastos en salud y en educación. Sabíamos que sin las universidades que desarrollan los principales procesos de innovación científica y tecnológica para enfrentar nuevas pandemias, sin ese trabajo de investigación íbamos a estar peor frente a las pandemias. Y todos los datos indican que especialmente en los países más pobres los gobiernos están gastando menos y no más en nuestras universidades. Cuando terminó la pandemia
teníamos más de 160 millones de niñas y niños que trabajaban en el mundo. Cuando termine el 2022 vamos a tener 180 millones de niñas y de niños que trabajan en el mundo. Como decía Gerardo, el gran tema del progresismo, de las personas que defienden los ideales más justos para nuestro mundo, son los ideales de la justicia, de la igualdad y de la libertad. Y por eso en este diálogo que iniciamos hoy me gustaría preguntarles, vamos a hacer bloques muy breves para poder, más breves inclusive que el que yo acabo de hacer ahora, que no fue tan breve, pero preguntarles a Ada, a Joan, a Fernanda y a Karina, ¿cuál creen que son los principales desafíos que se enfrentan en este contexto alrededor de estos tres ejes que hemos planteado aquí? Por supuesto, de la perspectiva que ellos quieren abordarlo en el poquito tiempo que tienen, de la democracia, de la justicia y de la igualdad. Por lo tanto, vamos a comenzar por uno, aunque no sea el organizador, es el anfitrión, Joan, para que nos dé primero su presentación, luego Ada, Karina, y Fernanda. Bueno, ante todo, gracias por invitarme también a participar en esta sesión. Es un gusto estar con amigos y amigas hablando de estos temas. De hecho, así mantenemos una tradición también de vinculación, en mi caso, con Claxo, ¿no?, que viene de lejos, y que siempre el debate sobre democracia, sobre justicia y sobre igualdad en Claxo ha estado muy presente, y por lo tanto me parece que es muy coherente que Claxo también haya contribuido a la organización de esta sesión, ¿no? Creo que cada vez es más complicado hablar, digamos, sintéticamente del debate sobre democracia, justicia e igualdad, porque se va haciendo, a medida que avanzamos en los debates cruzados que existen internamente, etcétera, vamos generando más complejidad en el concepto, ¿no? Es decir, primero hablábamos de igualdad y desigualdad básicamente hace años como un elemento básicamente material. Luego aparece todo el debate de la exclusión, que generó muchos otros elementos, ¿no?, que no formaban parte de esa igualdad y, digamos, más material, y tenía otros factores. Y yo creo que hay últimamente, y es una explosión esta, cuando empezamos a darnos cuenta, digamos, y lo explicitamos, que igualdad no es homogeneidad, sino que lo contrario de la igualdad es la desigualdad, y que lo contrario de la homogeneidad es la diversidad, entonces hemos incorporado un factor que rompe muchos elementos, ¿no?, que estaban antes, digamos, metidos en el mismo concepto, y entonces nos obliga a hablar también de desigualdad en el reconocimiento de la diversidad, que es un factor, además, digamos, que tiene que ver con elementos de género, que tiene que ver con elementos, digamos, postcoloniales, que tiene que ver con muchísimos aspectos, ¿no? Por lo tanto, digamos, no es fácil en muy poco tiempo intentar resumir cuáles son los principales factores, ¿no? Yo, en plan así académico, me acuerdo que a mí me sirvió mucho para orientarme en este tema un libro de Ian Gaff y McDougall, que era Basic Needs, ¿no?, necesidades básicas, y que hablaba de un elemento que él entendía que no permitía el debate sobre si la desigualdad es distinta en América Latina que en Europa o que en África, que eran tres conceptos básicos, que era salud, autonomía y autonomía crítica, ¿no? Y sobre esa base construía todo el debate sobre la desigualdad. El tema de salud es básico, si no hay salud es muy difícil que una persona pueda tener autonomía, y una autonomía crítica además, que quiere decir poner en discusión lo que otros piensan que te conviene, ¿no?, y por lo tanto, digamos, empoderarte en relación a esa definición. Y por lo tanto son tres conceptos que luego pueden desplegarse enormemente, ¿no? Y no voy a hacerlo, pero que creo que son claves, ¿no? Todo el tema educativo, el tema ahora de la digitalización tiene mucho que ver con la autonomía y con la autonomía crítica, evidentemente. Pero aquí nos dejaríamos fuera, en parte, algo que ha mencionado Gerardo antes, que es todo el conflicto norte-sur, ¿no?, el intercambio desigual histórico, ¿no?, que se produce entre países del norte y el sur. También nos dejaríamos de lado el debate entre derechos individuales y derechos colectivos. Muchas veces las políticas de respuesta a la desigualdad
han sido básicamente desde la lógica de los derechos individuales, ¿no? Por lo tanto, el Estado o los poderes públicos, ¿no? Responden a los problemas de desigualdad sobre la base de reconocer que una persona tiene necesidad de salud o de educación, etc. Pero en cambio, ¿no? Cada vez más estamos hablando también de derechos colectivos, y más en América Latina o en otras partes, ¿no? Por tanto, incluso los temas de sostenibilidad están incorporando la idea de derechos colectivos en relación, ¿no? a lo que es la naturaleza o el agua. Por tanto, no estoy, digamos, simplificando, lo estoy haciendo más complicado, pero creo que es una de mis funciones. Y entonces diría que la democracia, o sea, la relación entre estos tres conceptos se basa en que la democracia lo que promete es un nivel de igualdad y, por lo tanto, de autonomía crítica y de participación en los destinos de la comunidad, pero que esa democracia, que no solamente es de reglas, sino también de contenidos, ¿no? Exige un nivel de igualdad material básico, de esos basic needs resueltos, que son importantísimos. Y luego el factor justicia, que antes comentaba Gerardo, que también se ha desplegado, ¿no? Con una cantidad de variables enormes, pues es lo que convierte en activismo, ¿no? En la exigencia de justicia, ¿no? La demanda de esto, ¿no? En definitiva, yo diría que mirándolo a nivel global, podríamos decir que ha aumentado la desigualdad porque de alguna manera las diferencias, ¿no? Entre ricos y pobres y entre gente con recursos y sin recursos, para hacerlo más genérico, ha ido aumentando, y por lo tanto, digamos, es más difícil seguir hablando de democracia en estos términos. Me preocupa que la respuesta a la desigualdad, y aquí copio a Nancy Fraser, ¿no? Vuelva a ser una respuesta jerárquica y patriarcal, como fue históricamente, digamos, en el inicio del welfare state, ¿no? Y por lo tanto, esa complejidad de la que yo hablaba es exigible ahora en cualquier tipo de respuesta que se dé a esa desigualdad. Es decir, ha de ser una respuesta que incorpore el valor de la diversidad, que incorpore el protagonismo social, que incorpore los elementos de identidad, que incorpore elementos de derechos colectivos. Es decir, esa complejidad es más creciente. Pero esto no nos debería hacer olvidar que luego hay elementos básicos materiales, tener o no tener vivienda, tener o no tener acceso a la salud, tener o no tener acceso al agua, tener o no tener, ¿no? Que son, sin los cuales todo este discurso tan bonito luego se pierde, ¿no? Por lo tanto, al final, como ahora se dice, ¿no? Las cosas del comer son importantes, ¿no? Y si no partimos de las cosas del comer, no partimos de nada. Pero cuidado si no somos capaces de incorporar esa complejidad al buscar respuesta a las cosas del comer. Bueno, pues así estamos rompiendo el hielo. Yo creo que tengo más ganas de entrar en debate, pero para dar así un poco más de elementos y empezar a hacer más un diálogo entre nosotros, creo que tiene sentido que yo haga de alcaldesa, ¿no? Y que aterrice la desigualdad en la ciudad, que es uno de los actores protagonistas de la desigualdad, también de las esperanzas. Y como firme municipalista convencida que soy, que además es una tendencia mundial, ¿no? Que la población se concentre cada vez más en las grandes ciudades, pero en Europa ya es una realidad irreversible, porque alrededor entre el 70 y 80% de la población vive en las grandes ciudades. Por lo tanto, los grandes retos y los grandes problemas se concentran en las grandes ciudades, entre ellos de manera muy destacada la lucha contra la desigualdad como una de las principales amenazas a la democracia, a la convivencia, a la paz y a la esperanza de un futuro mejor. Entonces es un tema antiguo, no es un tema de ahora, pero es un tema que sí que se nos acumula, ¿no? En lugar de resolverse con todo lo que sabemos y con todo el conocimiento que acumulamos, en realidad se nos complica, ¿no? Y entonces a la desigualdad estructural del capitalismo y del patriarcado, ¿no? Que podríamos hablar así como dos grandes desigualdades que afectan al planeta entero, el que hace que las mujeres no tengamos igualdad de oportunidades por un sistema patriarcal,
y el que tiene relación con la acumulación de capital y las relaciones desiguales de trabajo, pues serían como los dos factores principales. Luego, evidentemente, las de las relaciones coloniales, ¿no? Se ha hablado de primer mundo, tercer mundo, eso responde a una nomenclatura que no es una evidencia en sí o un hecho que lo que hace es constatar, digamos, ¿no? Una desigualdad que es fruto de la acción humana y de las políticas de unos países respecto a otros. Y a esas desigualdades que acumulábamos en los últimos siglos, ahora se nos añade la complicación. Con la última fase del capitalismo, pues vivimos la última crisis financiera, que no fue una crisis, que fue una enorme estafa en toda regla, donde encima gobiernos, incluso supuestamente progresistas, acabaron rescatando a los responsables, a la gran banca, y recortando derechos sociales aún más, ¿no? Y recortando servicios públicos que tanto había costado conseguir. Y de esa crisis financiera en el 2008 no se salió. O sea, las miles y miles de personas y familias perjudicadas, desahuciadas, expulsadas de sus trabajos, desposeídas, no tuvieron tiempo de recuperarse y de reclamar que se volviera a reorganizar y fortalecer el estado del bienestar, que además pues, se agudiza el cambio climático. Ese también es un factor de desigualdad hoy que se suma a los otros factores, porque el cambio climático no todo el mundo es responsable por igual y resulta que los menos responsables son los que más sufren el cambio climático, ¿no? Y entonces tienes a países del sur global que siendo mucho menos responsables se ven obligados, no por deseo, sino por necesidad, a abandonar su vivienda, a abandonar su tierra por culpa de ese efecto del cambio climático, que en cambio los responsables no asumen su responsabilidad y no dejan de actuar de esa forma que nos está condenando todos a poner en peligro la vida en el planeta. O sea que se suma también la desigualdad del cambio climático y ahora con la pandemia, como tú decías, Pablo, lo hemos vuelto a ver. Hemos vuelto a ver cómo hay una primera pulsión que todos celebramos de colaboración porque nos afecta a todos, pero rápidamente vemos que esa colaboración tiene un límite y que, por ejemplo, cuando ya se vuelve a reorganizar costes y beneficios, pues otra vez se consolidan y se amplían desigualdades, y la más notoria, digamos, es la del acceso a la vacuna o algo tan básico como el oxígeno o a las mascarillas, ¿no? Que incluso en eso pues, hemos vuelto a ver actos de insolidaridad y de depredación y de condena a los más vulnerables, a ser más vulnerables todavía y a que sus vidas importen menos. Entonces, en estas desigualdades que no se resuelven y se acumulan, ¿no? Mi visión general sería eso. En cambio, si soy alcaldesa y estoy en la política institucional es porque soy una mujer optimista. Podría no parecerlo, pero lo soy. Optimismo de la voluntad, por supuesto, pero optimismo. Porque también creo que estamos en un mundo con crisis múltiples y todos sabemos que las crisis son una oportunidad, evidentemente, si hacemos cosas para que así sea. No por sí solas son una oportunidad, pero pueden llegar a serlo porque muchas cosas se tambalean, porque muchas cosas se cuestionan, y ahí es donde tenemos la responsabilidad individual y colectiva de hacer la máxima acción posible y la máxima capacidad de proposición posible para que efectivamente esos cimientos que se muevan nos permitan reorganizar el mundo de manera más justa, más igualitaria, más democrática, más feminista. En ese contexto creo que en las ciudades tenemos un papel muy importante porque esas grandes contradicciones, esas grandes desigualdades, muchas aterrizan con fuerza en las ciudades, que por otro lado somos los niveles de administración con menos competencias y con menos recursos, ¿no? O sea, por ejemplo, en España movemos entre el 13 máximo el 15% del conjunto de la financiación pública se gestiona en la ciudad, y la mayoría de leyes y de regulaciones dependen de comunidades autónomas y del Estado. Sin embargo, las ciudades tenemos ventajas como es la proximidad con la ciudadanía y poder tejer complicidades, sinergias. Tenemos creatividad, cuando faltan recursos normalmente se estimula mucho la creatividad. Tenemos una gran tradición de cooperación entre nosotras, o sea, a diferencia de los estados que se pasan el día compitiendo, las ciudades estamos muy acostumbradas a cooperar para resolver problemas compartidos. Y yo creo que esa forma de actuar, en parte por vocación, en parte por necesidad, creo que también hace que seamos lugares de experiencia, de innovación, de ensayo, de pruebas piloto, de cómo hacer frente, ¿no?, a esas contradicciones y a esa desigualdad estructural. Entonces creo que eso es una de las cosas interesantes que se pueden aportar, ¿no?, de que evidentemente para revertir desigualdades pues hay que hacer cosas tan básicas como repartir mejor la riqueza, ¿no?, obvio, el ABC,
Pero no solo eso, ¿no? Sino también es la mirada sobre los sujetos, sobre cuáles son las prioridades, y lo voy a aterrizar mucho, que creo como alcaldesa es de las cosas que puedo aportar, con un ejemplo de la pandemia, para no alargarme más. En la pandemia, las ciudades no decidíamos casi nada, porque todo venía por un estado de alarma, donde se decidía por el Estado, y luego las comunidades autónomas pasaron a tener también un papel en función de las competencias que tenían. Pero otra vez, en las ciudades había la mayoría de la población afectada por esa pandemia, y muchos de los servicios que se reclamaban estaban en las ciudades, y las otras administraciones cerraron todas sus oficinas, y todo el mundo que tenía una necesidad desesperada venía al ayuntamiento a pedir ayuda en situaciones límite, ¿no? Y ahí también el orgullo de ver cómo muchas ciudades, no solo Barcelona, sino también muchas otras, con esos pocos recursos, pero con esa capacidad, esa agilidad también de la proximidad, ¿no? La agilidad, la creatividad y la capacidad de cooperación. Pues nosotras, por ejemplo, la experiencia de llamar a Médicos Sin Fronteras, que tienen experiencia en emergencias sanitarias realmente límites, y con toda la humildad pedirles que nos ayudaran para evitar que colapsaran los hospitales como estaban colapsando en Madrid, y poder reorganizar nuestra administración rápidamente, que normalmente es jerárquica, vertical, con departamentos aislados entre sí, cambiar eso muy rápidamente, poner objetivos prioritarios como era convertir pabellones deportivos en hospitales, y se hizo en una semana, gracias al asesoramiento de una ONG que tenía mucho que enseñarnos, ¿no? En una situación de crisis y de emergencia. Y con un ayuntamiento que se supo reorganizar rápidamente. Creo que al Estado eso le costaría bastante más hacerlo. Pero no solo eso, sino que aparte de esas cosas que fueron quizás las más visibles y las de los momentos más críticos, hubo, por ejemplo, ¿no? El hecho de la política de menos proximidad, como puede ser la estatal, y eso no pasó aquí solo, pasó en general en la gestión de la pandemia, marcó prioridades también que fijaron muchas desigualdades, ¿no? Con la mejor de las intenciones, porque todo el mundo le sobrepasó, todo el mundo lo hizo lo mejor que pudo, porque era imprevisible, pero yo creo que sí que también hay ahí datos a analizar para revisar políticas públicas fuera de la pandemia, ¿no? Porque yo, por ejemplo, una de las cosas que sufrí más como madre y como alcaldesa fue el trato que se le dio a nuestros niños y niñas y a nuestros jóvenes, ¿no? Que fueron los grandes olvidados de la gestión de la pandemia, los que se encerró más tiempo de forma absolutamente cruel e injustificada en sus viviendas sin poder salir a la calle ni 5 minutos durante mucho tiempo, con todo el impacto que ha tenido eso en salud mental que todavía arrastramos. Y claro, y yo, en mi caso, por ejemplo, como alcaldesa, una de las políticas principales que hemos hecho para combatir la desigualdad en estos años es que los barrios con indicadores de mayor vulnerabilidad hemos hecho un plan de cientos de millones de euros, que es el plan de barrios, y ese plan de barrios ha ido, por ejemplo, muy enfocado a las escuelas, ¿no? Porque es en las escuelas, en gran parte, donde trabajas por la igualdad de oportunidades. Pero no solo con las escuelas con la mirada educativa, sino que con Joan, cuando estuvo en su faceta municipalista de teniente de alcaldía de Educación, Cultura y Ciencia, y lo hizo muy bien, añadiendo la mochila de la cultura como esencial para luchar por una igualdad de oportunidades real, porque no solo tienes que acceder a servicios públicos básicos para tener igualdad de oportunidades, sino que también tienes que tener una serie de conocimientos, relaciones sociales, etcétera, para realmente acceder en igualdad de condiciones a muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces, llevar la cultura a las escuelas más vulnerables de los barrios más vulnerabilizados se convirtió en una de las políticas de este plan de barrios en muchas escuelas de barrios con situaciones muy duras, ¿no? Claro, yo he visitado las escuelas desde 0-3, las escuelas Bressol, las escuelas de primaria, antes de la pandemia, por ejemplo, en Ciudad Meridiana, que es el barrio que sufre más la desigualdad y con más injusticia de nuestra ciudad, ¿no? En la periferia máxima, con unas situaciones muy duras. Y he ido a visitar las escuelas y he estado hablando con los maestros y maestras. Y te explican cómo es de importante la escuela para que niños coman bien al menos una vez al día, para que niños vivan en un entorno pacificado, sin violencia, para que niños y niñas aprendan a relacionarse, además de acceder a conocimiento, y además te explican también el punto de inflexión que fue cuando pusimos los programas artísticos de refuerzo, y esos niños y niñas no solo van a la escuela a sobrevivir y a estar en un lugar pacificado y a estar con los demás con otro tipo de relaciones y acceder a alimentación, sino que además acceden a la cultura, por ejemplo, a aprender a tocar un instrumento musical, cosa que en su entorno jamás habría pasado de forma espontánea, ¿no? Claro, cuando ves esos procesos, lo transformadores que son, lo importantes que son para esos niños y niñas en concreto, y de repente se cierran las escuelas de forma indefinida,
la angustia que tienes como alcaldesa de saber esos niños y niñas que tú has visto, que sabes lo que están viviendo en casa encerrados y que sabes de lo que están siendo privados al no acceder a la escuela, es evidente que los costes y el impacto en la desigualdad y en la infelicidad y en el sufrimiento de esos niños y niñas es 1000 veces mayor por estar encerrados en casa, por mucha COVID que haya, que no por ir a la escuela y eventualmente poderse contagiar del COVID, ¿no? Yo creo que de esas experiencias habrá que trabajarlas con tiempo y revisar cada una de esas políticas también de la pandemia, porque se tienen que sacar lecciones de ahí. Y, por ejemplo, yo creo que con los niños y las niñas y los jóvenes, las administraciones adultocéntricas están muy en deuda, pero muy en deuda. Y son ellos y ellas las que tienen que hacer las revoluciones que necesitamos. Son ellos y ellas las que tenemos que dar toda la fuerza, toda la ilusión, toda la alegría, todas las herramientas para que cambien tantas cosas que no funcionan en este mundo con múltiples crisis. Entonces, lo último que tenemos que hacer es desempoderarles, encerrarles en casa, minusvalarles y silenciarles. Es exactamente lo contrario. Por ejemplo, creo que eso en la gestión de la pandemia ha sido de los puntos más críticos que se deberían teorizar, visibilizar para que no se vuelvan a repetir nunca más. Bien, muchas gracias, Ada. Vamos entonces. ¿Cómo estás? Karina, por favor. Te voy a ayudar, Pablo, con el tiempo, voy a tratar de ser breve. En primer lugar, gracias por esta invitación, saludar aquí a quienes compartimos el panel y, por supuesto, saludar especialmente al señor rector de la universidad y al querido amigo Gerardo. Gracias, un gusto encontrarte nuevamente. Yendo al punto que tú planteas, Pablo, yo creo que lo primero que tenemos que asumir es que esto es una tarea colectiva. Y tiene, por supuesto, que ver con lo que nos planteaba Subirats hace un rato. Y que el desafío, por lo menos visto desde América Latina y el Caribe principal, vendría por la discusión de esa nueva ecuación entre sociedad y Estado. No nos olvidemos, además, a diferencia de Europa, América Latina como sociedades sin bienestar o de bienestar incipiente en algunos países apenas. Obviamente en esa nueva ecuación sociedad-Estado hay dos elementos que los mencionaba Pablo en su introducción que son claves, que tienen que ver con la salud y con la educación que es lo que nos convoca a discutir además también la conferencia de UNESCO en la que estamos participando. Allí creo que hay algunas alternativas que podemos plantear desde la región latinoamericana, por supuesto son muchas, yo elegí 6 como para dejar aquí para el debate, ¿verdad? La primera, y lo tenemos que decir con mucha claridad, si queremos hablar realmente de democracia, justicia e igualdad como nos convoca este panel, tenemos que pensar en rediseñar el modelo económico. No podemos seguir reflexionando sobre la base de no alterar el modelo económico. Y en el caso, además, de la región latinoamericana, eso tiene un componente muy claro, que es todo el tema de la deuda, ¿sí? De la deuda externa, como se le llama, que condiciona y de manera brutal las políticas que pueden desarrollar los estados y los gobiernos latinoamericanos. Y esa discusión o ese rediseño del modelo económico es colocando el bienestar en el centro, de una buena vez en América Latina también, que no lo ha estado hasta ahora, y sin eso no vamos a poder hablar de una ciudadanía democrática, o por lo menos lo que eso implica en términos de las ciencias sociales, ¿verdad? Ciudadanía democrática, que es la que puede garantizar además las condiciones para la igualdad. En segundo lugar, la necesidad de fortalecer la calidad de las democracias, ¿sí? La calidad de las democracias en América Latina y también aquí, pero en América Latina esto es absolutamente central y tiene que ver con esa capacidad de diálogo entre organizaciones, entre estados y también entre actores diversos que tomen como base además la democracia participativa y alguna de las cosas que nos planteaba Ada Colau recién. Y allí hay un papel absolutamente central de la educación, ¿sí? De la educación cívica entendida en sentido amplio y que se oriente a dos cuestiones, a la solidaridad y a la cooperación, y no, como hasta ahora, por lo menos en
muchas de las políticas que observamos, la educación orientada más a la competitividad, al emprendedurismo, al individualismo, entonces recuperar allí solidaridad y cooperación. Allí es clave, como dije, la educación, y allí son claves las universidades. Estamos aquí en una universidad y discutiendo en el marco de la conferencia de UNESCO estos temas. En tercer, y disculpen que vaya rápido, pero sé que el tiempo nos corre porque además la alcaldesa nos tiene que abandonar y no queremos que nos abandone, entonces voy rapidito. En tercer lugar, quedó clarísimo en la pandemia, ¿verdad? El tema de la salud, el acceso universal a la salud. Eso aquí quizás se dice muy fácil, digo aquí en el contexto europeo. En el contexto latinoamericano es una gran deuda, es un gran pendiente, y quedó clarísimo en las respuestas y en los resultados post pandemia que vemos en los países, la diferencia entre aquellos que se aproximan, aunque no totalmente, a tener un acceso universal a la salud y aquellos para los que el acceso a la salud es uno más de los privilegios. En cuarto lugar, todo el tema ambiental. Sin duda tenemos que colocar esa discusión en el centro y repensar esa nueva relación con el medio ambiente, en definitiva tratando de defender la vida en su conjunto, y no solamente la vida humana, sino la vida en todos sus sentidos. La quinta punto de alternativas o de discusión, particularmente sensible también en América Latina y el Caribe, es la movilidad humana, es decir, las migraciones y la movilidad humana, y entender esto también como un derecho humano. Tenemos derecho a movernos, tenemos derecho a la migración, y por supuesto quitarlo del lugar que está hoy, que es más el lugar de la estigmatización y la criminalización de los migrantes. Obviamente estoy hablando de determinado tipo de migraciones, si ustedes me entienden, no me detengo ahí por razones de tiempo. En sexto lugar, bueno, y como me presentaron como feminista, dejo para el final el plato fuerte, ¿verdad? Evidentemente no podemos hablar ni de democracia, ni de justicia, ni de igualdad sin realmente políticas feministas consolidadas, y la pandemia nos dio dos grandes lecciones. No a las feministas, porque esto lo sabemos hace mucho tiempo y lo venimos planteando hace mucho tiempo, pero en general a todos y todas, quedó muy claro que hay dos nudos críticos de la desigualdad de género, y particularmente graves, insisto, en nuestra región latinoamericana, que son la violencia de género, la violencia basada en género. Pensemos, las políticas estrellas contra la pandemia en nuestra región fueron quédate en casa, confinate, cuarentenate, también aquí, ¿verdad? Bueno, eso para muchas mujeres era casi que una condena de muerte, ¿verdad? Quédate en casa junto a tu agresor y vas a tener más probabilidad de ser víctima de violencia o incluso de ser víctima de femicidio. Y en segundo lugar, la temática de los cuidados. Hace 20 años que lo venimos planteando, pero estalló en la pandemia. Quien no lo vio, bueno, quien no lo veía antes, le estalló durante esos periodos de confinamiento. Y estos dos puntos vuelven a una categoría o una consigna, más que categoría, que tenemos las feministas, que lo personal es político y que tenemos que entender esa consigna en lo que significa, y que en definitiva es recuperar la dimensión política de la vida cotidiana. Esa vida cotidiana que dejamos tanto de lado en los análisis, bueno, recuperemos la dimensión política de la vida cotidiana. Creo que es uno de los caminos a transitar en la búsqueda de estas alternativas que estamos discutiendo. Gracias. Muchas gracias, Karina. Fernanda, por favor. Uy, qué difícil. Voy a ser súper rapidita también, Ada. Y un poco aprovechando y nutriéndome de lo dicho anteriormente. Yo tengo un centro internacional de promoción de derechos humanos, UNESCO, en Buenos Aires. Esto realmente fue toda una deferencia hacia políticas públicas que tenían que ver con los derechos humanos, que tuvo Naciones Unidas hacia Argentina en el año 2009. Son muy poquitos los programas tipo 2 que tiene UNESCO, creo que son 10 en todo el mundo. Hasta el 2019 éramos los únicos que trabajábamos sobre derechos humanos. Y esto a mí me da quizás el pie para una perspectiva. Yo anoté muy poquitas cosas, pero creo que son como pequeños detalles, a veces donde lo que tenemos más cerca y más cotidiano nos impacta y podemos comprender de lo que hablamos. Yo vengo también del sur y con un mandato UNESCO de trabajar sur-sur.
y de que podamos estar juntos y ver cómo podemos hacer para superar tantas dificultades. Y aprovechando el municipalismo, Ada, del cual estuviste hablando y te felicito, yo hay algo que quiero que no decaiga cuando podemos trabajar acá y de alguna manera contactarnos y escucharnos. Uno es la pasión, otro es el deseo. Entonces agradezco que en esta mesa seamos más mujeres, porque me parece que es lo que nos sobra siempre, no sé. Será desde la gana de comer chocolate para poder estar gorditas tranquilas, no tengo la menor idea, pero hay deseo, hay deseo. Estamos en una de las regiones, cuando hablamos de América Latina, no la más pobre, pero sí la más desigual del planeta. Y nosotros sabemos del impacto que significa esta desigualdad absolutamente en todas las cosas y en todas las personas. Hay leyes que son maravillosas, no solo en mi país, en toda la región hablo. Ahora, cómo las bajamos, cómo hacen carne, es un gran desafío. Por eso muchas veces América Latina también es el lugar donde todas las teorías hacen agua, porque las aristas para poder interpretarlas son muchas. A veces legislativamente tenemos las mejores leyes, ahora con llegada cero a las personas que más necesitaban todas esas leyes y esos cuidados. Yo quiero que este sea un poco el foco a partir del cual yo pueda hablar. Es decir, estoy hablando de la región más desigual de todo el planeta y que la pandemia la dejó todavía más desigual, ¿sí? Con una brecha todavía más importante. Un dato, ¿de qué estoy hablando? Un barrio pobre de Chile, nace una persona que va a tener una esperanza de vida 18 años menor que otra que nazca en una zona de la misma ciudad, pero de una comuna que esté mucho mejor. 18 años menos. Estas son estadísticas de que estoy hablando de este tipo de brechas, lo que es nacer en una comuna pobre y lo que significa nacer en una comuna rica. Nos dejó América Latina la pandemia en una zona de muchísima vulnerabilidad, en donde, como bien marcaste, las cuestiones de género, obligamos a las mujeres a vivir con sus posibles femicidas que se convirtieron en femicidas. Nosotros en Argentina hemos hecho estudios cuando baja un poco el número de femicidios, y ustedes fíjense, el Mundial ayuda a las mujeres, porque los varones, por lo menos durante ese mes, están entretenidos mirando fútbol y nos matan menos. En Argentina hasta hemos tenido ese pequeño, digamos, microscopio para saber qué sube, qué no sube, y nosotros alegremente mandamos a todas las mujeres a quedarse en sus casas, sin importar y sin atender demasiado cuáles eran esas condiciones. Por lo tanto, yo acá también quise marcar que todo lo que tenga que ver con derechos económicos, sociales y culturales y medidas gubernamentales al respecto en esta región tan desigual es esencial. Por ejemplo, la libertad de expresión. Es algo que en toda la región latinoamericana nos debemos nuevamente, otro debate. Violencias, de las que quieran, contra mujeres, contra chicos. Yo voy a agregar otra categoría en América Latina. Los estados están viendo a nuestros adultos mayores como problema. No lo están viendo, esa es la única vez en la historia de la humanidad que vivimos tanto. Y lo que debería ser un motivo de alegría y de festejo y de estar contentos, en América Latina se lo vive como un problema. No sabemos qué hacer con la gente grande. Bueno, qué falta de imaginación, ¿no? Denles un mejor estado de vida y la gente grande no necesita un ministerio que le indique qué es lo que tiene que hacer. Esto en América Latina está siendo un problema regional gravísimo. Nuestros adultos mayores se los ve como problema. Yo no creo que ellos sean el problema. A mí lo que me angustia y me parece un problema es que nuestros estados lo vean como un problema. Después, el uso excesivo de la fuerza. En el rubro que ustedes quieran, en la región latinoamericana, esto cada vez se ve como una tendencia más que preocupante. El acceso a la justicia. Tenemos muchísimos problemas. Yo una vez por curiosidad fui a la Facultad de Derecho de la UBA, de la Ciudad de Buenos Aires, que es un lugar muy especial, donde estaba la oficina, cuando vos no tenés posibilidad de pagar un patrocinio,
a ver dónde podés ir a buscar esta ayuda gratis. Miren, me tuvieron que hacer y dibujar un mapa en un papel, porque hasta la oficina estaba escondida. Estaba en el último piso, en un altillo, tenías que atravesar. Esto también dice de qué es lo que estamos pensando cuando hablamos de acceso a la justicia y dónde vamos a colocar esa oficina. Y una de las cosas, y me uno también a lo que vos expresabas, es el problema o cómo estamos planteando lo climatológico. Nosotros claramente, desde Argentina, desde la región latinoamericana y desde los países africanos, debemos hacernos un espacio, ponernos de pie y exigir el canje de deuda con todos estos organismos internacionales realmente tan dañinos para nuestras economías por el problema climático. Porque los países desarrollados tienen una gran responsabilidad en el cambio climático. Y los países que ahora intentamos emerger en un sistema capitalista, patriarcal, desigual, podemos agregar un montón de características, ¿no es cierto? Somos los que se nos exige el pago de una deuda que es imposible. Nosotros queremos realmente hablar del canje de deuda por cambio climático. Creo que esta es una exigencia de igualdad. Y cuando hablamos de derechos, ¿a qué llamamos derechos? Yo a veces pido, no confundamos los derechos con los deseos individuales. Y no confundamos a nivel internacional, y esto hablo desde Naciones Unidas, todos los derechos dados a las corporaciones internacionales en detrimento de los derechos de los pueblos. Creo que ahí también hay un debate que tenemos que ser capaces de estar preparados y de poder dar. Muchas gracias, Pablo. Vamos. Gracias a todas, gracias a Joan. Vamos a pasar a la ronda final. Y permítame dos cosas, porque ahora me gustaría, estamos en la Conferencia Mundial de Educación Superior y que tratemos de llevar esto muy rápidamente a alguna reflexión para el campo educativo. No solo las universidades, sino el mundo del conocimiento, de la ciencia y por supuesto también de las universidades. Y dos cosas para provocarlas un poco, espero. Hace poco se hizo la Feria del Libro en Buenos Aires, que es una de las mayores ferias del libro del mundo. Y Buenos Aires, como Barcelona, es una ciudad que tiene muchas librerías. Y se me ocurrió, quizás porque ahora tengo un poco más de tiempo que antes, hacer un pequeño trabajo de investigación e ir por en la Feria del Libro de las universidades de Buenos Aires viendo cuáles eran los principales libros que se vendían. Ninguno de ellos son producidos de no ficción, ¿no? No los de literatura. Ninguno de ellos son producidos por investigadoras e investigadores de nuestras universidades. O sea, lo que lee la gente no sale de la universidad, me refiero a la cultura de masas de la literatura. Empecé a preguntar en las librerías o en la Feria del Libro si tenían algún libro sobre la solidaridad. En el mejor de los casos me recomendaban ir a la librería San Pablo, que es la librería de la iglesia. Wow, Oxfam. Pero después empecé a preguntar, ¿y tienen algún libro sobre cómo hacerse millonario? Y me daban una mesa de libros. ¿Cómo sobrevivir compitiendo contra los más débiles? Por supuesto que sí, 200 títulos. ¿Sí? Primera cuestión, nuestras universidades ocupan un papel central, pero nuestras universidades parecen estar cada vez más lejos de los temas que le preocupan a la gente, por lo menos a las corporaciones, por supuesto a la cultura de masas y claro que sí, a los grandes debates de la agenda pública. ¿Es así o no? Y por otro lado, creo que Ada dio la clave de un tema fundamental, por lo menos para mí, y ella decía, y que me parece que es muy interesante aprender de las ciudades, porque las ciudades, como describió Ada, consiguen hacer cosas que las universidades no consiguen hacer. Primero, decía ella, cooperan mucho. Nuestras universidades cooperan muy poco entre sí. No digo, hay casos, por supuesto, seguramente la Pompeu Fabra tiene muchos vínculos de cooperación, proyectos, iniciativas. Pero en general la cultura universitaria tiende a ser cada vez más competitiva, cada vez menos solidaria y cada vez más individualista. Porque muchas veces las propias políticas de algunos países, aquí se están innovando y desarrollando políticas de educación superior diferentes a la de buena parte del mundo, que lo que estimula es que nosotros compitamos entre sí. Las ciudades, decía Ada, nos ayudan a colaborar, a cooperar. Las ciudades tienen este efecto más inclusivo, de reconocimiento, de acogida. Quizás las ciudades gobernadas por mujeres, decíamos, las mejores ciudades del mundo con mejores gestiones están gobernadas por mujeres. En las universidades, las mujeres casi nunca llegan a los rectorados. De las 200 universidades más importantes del mundo, solo 34 tienen mujeres. Y en América Latina, de las 200 principales universidades, 20 tienen mujeres. La Universidad de Chile
Después de 200 años acaba de elegir la primera mujer. Las ciudades que han elegido mujeres muestran un camino diferente en términos de lo que desarrollaba Ada. Por lo tanto, creo que si nuestras universidades o nuestro sistema educativo mirara más a nuestras ciudades, podría aprender algunas cosas. Digan lo que quieran, pero digan algo acerca de cómo estas reflexiones que hemos tenido aquí nos pueden ayudar a pensar desafíos para el campo de la educación, de la ciencia o de la cultura. Y empecemos por Karina, después Fernanda, Joan y Ada. Bueno, gracias Pablo. Brevemente, a ver, a mí lo que se me ocurre es que este es como un momento interesante para volver a pensar justamente ese vínculo entre el conocimiento en sentido amplio y la política, y particularmente también incorporar allí la relación entre conocimiento, política y movimientos, organizaciones sociales, algo que en América Latina, por cierto, se hace bastante, bueno, y particularmente Claxo es no te lo voy a explicar a ti, el propósito que tiene de combinar estos tres elementos. Y creo que el momento es como absolutamente importante para eso, porque tenemos que buscar esas alternativas, esas respuestas de una manera diferente, más creativa, y responder a ese estado como de emergencia de interpretaciones alternativas. Estamos como en un estado en que se requieren todas esas interpretaciones alternativas de la realidad, bueno, con algunos componentes, ¿verdad?, donde efectivamente la reflexión crítica, el pensamiento crítico y la producción de conocimiento en conjunto y no de manera separada con la sociedad es absolutamente clave. Si al inicio dije, bueno, repensemos la relación Estado-sociedad, repensemos entonces también la relación conocimiento, sociedad, política pública, etcétera, y el papel de las universidades, que es lo que está discutiendo o se está discutiendo en la conferencia de UNESCO, de educación superior más bien, pero también de todas las instancias del sistema educativo, como planteaba la alcaldesa en su intervención. Y también tengamos cuidado, o por lo menos a mí me preocupa mucho, la emergencia de algunos discursos científicos, digamos, unilaterales y que presentan ciertas cegueras epistémicas que están a la orden del día hoy. Por eso reclamo esta idea de repensar la vinculación entre investigación, conocimiento y política. Y allí creo que es clave bueno, lo que discutimos hoy y es uno de los desafíos. Muchas gracias, Karina. Fer. Sí, también, yo me quedé pensando, Pablo, en lo que vos decías de la Feria del Libro, y a mí me llamó la atención también una mesa enorme que hablaba de procrastinar. Tanto que me puse a leer qué era, porque me llamó la atención la palabra, todo sinceramente. Y claro, después de leer y de tanta cosa sobre coach y todo lo demás que uno va trabajando, y yo digo, claro, era ya como la última barrera, ¿no? Es decir, todas esas cosas que vos hacías y que sabías que por ahí tenías un triunfo, pero quizás había algo lateral de una cosa de solidaridad, de una cosa de cuidado hacia los demás que te lo impedía hacer. Bueno, ahora ya con este coacheado avanzás. Si matás a alguien no importa. Si dejás a alguien... No, vos tenés que cumplir tu objetivo. Es muy duro que yo creo que tiene que ver con todo un avance neoliberal, una política de mercado y una exacerbación de los individualismos que va realmente en detrimento de todo lo colectivo y de todo lo solidario. Pero lo quería decir porque la verdad que ya este coacheado me pareció sinceramente peligrosísimo. Pero sí quiero dar un ejemplo con lo que vos habías pedido específicamente de una experiencia del último año en el centro. Nosotros sabemos la importancia de las ciudades, pero sabemos también en América Latina y en África que la mayor parte de las mujeres están en el campo, tienen que ver con la ruralidad. Trabajamos con grupos de mujeres rurales de América Latina, del Caribe y de África, y una de las barreras más fuertes que encontramos fue precisamente lo lingüístico. Por más que hicimos un gran esfuerzo desde el centro de traducción y de todo lo que fue la tecnología, y si hay algo bueno que nos dejó la pospandemia, que hablas con una bereber y sabes lo que es un Zoom, que esto quizás en otro momento hubiera sido un problema. Hoy cualquiera de las personas que habita en el mundo sabe lo que es un Zoom, y esto yo creo que hay que también poder recuperarlo.
pero estábamos con el problema idiomático. Y en ese sentido emergieron las universidades como las grandes conectoras de un mundo que hubiera quedado también como muy diversificado, dividido y sin poder tener una conexión. Nosotros, humildemente, lo único que quisimos desde el centro fue establecer una red que se compartan experiencias y trabajar específicamente sobre el derecho de acceso a la tierra, que si ya para los campesinos es un problema, yo te puedo asegurar que para las mujeres campesinas es una especie de ilusión. No existe. No existe por cuestiones que tienen que ver con las legislaciones de los estados modernos, pero también por cuestiones de su propia cultura, de sus propios conceptos culturales. Entonces es una zona que realmente exige una comunicación entre todas las mujeres de todo el mundo de la ruralidad para poder trabajar una superación de los problemas propios y de los problemas que tienen los estados. Y en ese sentido, realmente la presencia de la Universidad Pablo fue importantísima. A mí me hubiera gustado una presencia más institucionalizada. ¿Cómo digo que participó la universidad? A la universidad ha llegado mujeres de distintas tribus, por ejemplo en África, mujeres de distintas comunidades campesinas de pueblos originarios en América Latina. Hay una que por algún motivo ha llegado y es esa la que ha podido solidariamente, quitándole tiempo a sus trabajos, etcétera, etcétera, participar como traductora solidaria de un mundo que si no iba a quedar absolutamente desconectado y sin posibilidades de hacer intercambios realmente importantes, como lo demostró, vamos a editar un libro, se los voy a mandar, es algo maravilloso, pero yo digo, si desde las universidades, ya que hay pueblos y que hay gente tan excluida que ha podido llegar, que ha podido como acceder a un universo de igualdad y una inclusión cultural impensada para la mayoría de su grupo de origen, sería importante quizás también en la universidad establecer estos canales de extensión universitaria más específicos, como puede ser la conexión entre estos mundos que si no se diluyen y se nos escapan. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, le pedimos a Ada, porque sabemos que Ada tiene ahora en 3 minutos un compromiso, porque tuvo la osadía de decir que iba a seguir siendo alcaldesa si la gente la votaba aquí, entonces ahora todo el mundo quiere hablar con Ada Colau, como en América Latina. Entonces vamos a escucharla a Ada, y ¿te parece? Vale. Así. Bueno, yo también enlazando, ¿no?, con algunas palabras que dije ayer en la bienvenida de la conferencia de la UNESCO que inauguramos juntos, y aterrizando otra vez en lo municipal, ¿no? Tenemos algunas de las mejores universidades de España y de Europa en Barcelona, eso es un orgullo, pero no somos ciudad con universidades, somos ciudad universitaria, somos ciudad educadora, somos capital cultural y científica, y ejercemos y queremos ejercer con toda la fuerza ese liderazgo porque creemos que efectivamente es una de nuestras fortalezas. A falta de recursos, a falta de competencias, una de las fortalezas que tiene la ciudad es el conocimiento y los equipamientos educativos para fortalecer la democracia y para fortalecer la igualdad de oportunidades y las posibilidades de felicidad y de desarrollo de los proyectos de nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Entonces, con ese enfoque, sin embargo, dices, no, pues ¿cómo lo haces? Me parece muy llamativo que a principio del primer mandato, en el 2015, en el barrio del Raval, que antes os he hablado de la periferia máxima que es Ciudad Meridiana, ahora os hablo del centro neurálgico que es al lado del Gótico, el barrio del Raval, uno de los barrios con más diversidad de orígenes, donde se hablan centenares de lenguas y eso es precioso, por lo tanto muy culto, ¿no?, porque hay muchos idiomas y muchas culturas que conviven. Y sin embargo, en ese barrio tan central y con toda esa riqueza, resulta que prácticamente ninguno de los niños que iban a las escuelas del Raval, prácticamente ninguno llegaba a la universidad, ninguno o uno. En pleno centro del siglo XXI, en la ciudad de Barcelona, ciudad del primer mundo, que se considera muy moderna, muy democrática, muy valiente, muy abierta y muy progresista. Es muy fuerte, digamos, muy fuerte. Eso lo supimos porque un activista vecino que se quiere mucho a su barrio, el Javier Alegría, me interpeló a mí en un acto público que hice a pie de calle hablando con vecinos y vecinas y me vino a buscar y me dijo, mira, tengo un programa piloto que se llama Prometheus
y que es que está pasando esto y estos chavales tienen muchísimo que aportar, son gente buenísima, pero no están llegando a la universidad porque o sienten que no van con ellos o no tienen condiciones económicas que se lo permitan y tienen que ayudar a sus padres y a trabajar. Por esos distintos factores no está pasando. Y le pusimos recursos, en realidad proporcionalmente muy pocos con lo que se está consiguiendo. Ese programa no ha parado de crecer y es un orgullo para nuestra ciudad, el programa Prometheus, que ha ido ampliando la colaboración con varias universidades y ahora son decenas de chavales del Raval que ya se están licenciando en estos años, con licenciaturas de todo tipo, en todas las áreas, ¿no? Y por tanto estamos consiguiendo que ese talento brutal que tenemos en el Raval no se pierda o no se quede arrinconado, sino que se desarrolle para su propia felicidad y también para la felicidad de la ciudad de Barcelona, que quiere contar con ellos y no quieran que se sientan como ciudadanos de segunda, ¿no? Claro, para darle un poco la vuelta a esto, a mí me parece una cierta anomalía que sea un vecino activista el que consiga hacer este programa. Yo creo que estaría muy bien una universidad más abierta y más conectada con el territorio, que fuera la primera, que además, como está acostumbrada a trabajar con los datos, con el conocimiento, tuviera esa evaluación de la realidad, por ejemplo, en nuestra ciudad, y fuera proactiva en decirnos, oye, estamos detectando que no nos están llegando alumnos del barrio del Raval, esto no es normal, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo, ¿no? O sea, y es como una invitación así, ¿no? De decir, yo soy la primera defensora de que la educación es clave para la ciudad democrática y para enfrentar los grandes retos que tenemos, presentes y futuros, y por lo tanto, como ciudad, estamos invirtiendo más que nunca en educación, hemos abierto nuevos centros educativos, hemos reforzado las escuelas con programas que no eran competencia nuestra, pero lo hemos hecho porque eran necesarios, hemos hecho un plan de ciencia que no existía porque se supone que no es una competencia municipal, pero somos capital científica, y hemos hecho un plan de ciencia, una bienal de ciencia, o sea, hemos ido mucho más allá de las competencias y hemos generado muchas sinergias con nuestras universidades y centros de investigación. Yo tengo muy claro que las universidades también tienen déficits estructurales, por ejemplo, de financiación, que se arrastran, ¿no? Y a las universidades y en general a los centros de formación les estamos pidiendo que innoven, que se adapten a los nuevos tiempos, que se adapten a las personas, ¿no?, con las que tienen que trabajar y a sus necesidades y no sigan con la inercia de unas enseñanzas rígidas que vienen de otro contexto histórico. Pero también entiendo que digan las universidades, las escuelas, los institutos, para poder innovar hacen falta recursos. Y eso lo dije ayer muy claramente. A mí las universidades, los centros educativos me van a tener a su lado para a las administraciones que tengan más competencias reclamarles que pongan más recursos, porque sin recursos no se innova. Eso es verdad. Al mismo tiempo, también creo que le tenemos que pedir a nuestras universidades y centros educativos que se abran más, que sean más porosos, y que no solo sean lugares, pues eso, de acumulación de conocimiento y de transmisión de conocimiento, sino de creatividad, de innovación, de proactividad, de propuestas para un mundo que enfrenta enormes retos, grandes crisis y que necesita mucha imaginación, mucha cooperación, mucha creatividad y mucha proactividad. Y en ese sentido, ¿no?, necesitamos quizás pues, centros educativos y universitarios, ¿no?, porque la superior no son solo las universidades, pero eso, que sean más porosos que nunca, que sean más híbridos que nunca, porque estamos en un mundo cada vez más híbrido, cada vez más en red, donde tenemos objetivos compartidos y todos tenemos que ser ágiles, ¿no?, para reorganizarnos y hacer que todo nuestro conocimiento o lo que podamos aportar cada uno de nosotros se pueda alinear para conseguir esos objetivos comunes. Muchas gracias, Ana. Y permítame, ahora Ada se va a retirar, pero permítame decirles que ojalá que estemos todos aquí dentro de 40 años reunidos discutiendo sobre el futuro de las universidades, pero con seguridad dentro de 40 años, cuando se estudie la historia de esta ciudad, así como se analizarán los grandes cambios arquitectónicos que transformaron urbanamente esta ciudad, una de las ciudades más modernas del mundo, también se va a estudiar las políticas que hicieron que esta sea una de las ciudades más justas, más igualitarias, más inclusivas, más solidarias, y eso será gracias a la gestión de todo el equipo que lidera Ada Colau aquí. Por lo tanto, para nosotros como latinoamericanas y latinoamericanos es un orgullo haber participado con ella de la mesa. Gracias, Pablo. Muy bien, seguimos entonces con el ministro de Universidades de España. Muy rápidamente, hay un primer problema grave en la universidad, lo ha mencionado la alcaldesa, que es el acceso, ¿no? Es decir, las posibilidades de que la gente acceda a la universidad y no solamente acceda, sino que pueda desplegar y desarrollar su
su carrera en ella, ¿no? Y completar los estudios, etcétera, y de alguna manera permitir así que se produzca lo que históricamente siempre ha tenido la educación como una capacidad de ascenso social, ¿no? La alcaldesa mencionaba el caso del Raval. Yo soy hijo del Raval y soy el primer universitario de mi familia, digamos, ¿no? Y evidentemente para mí y para mi familia fue un salto espectacular, ¿no? Ir a la universidad y lo que significó en su momento, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, ¿no? Es una innovación que ha hecho el gobierno español, donde ha, digamos, detectado un conjunto de personas, ¿no? Que están por debajo del umbral de pobreza y les ha asignado un ingreso mínimo vital. Hablando con el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, nos decía que la mitad, o sea, ellos han detectado que la mitad de esas familias tienen un hijo en edad de ir a la universidad y en condiciones de ir a la universidad y que podía solicitar beca y no lo ha solicitado. Entonces, digamos, las razones por las cuales no se ha dado la beca pueden ser múltiples. Entonces, él está proponiendo que le asignemos directamente la beca, es decir, que no tengan por qué pedirla, sino que les reciban directamente la beca. Pero entonces hay otro problema, que es que sabemos que el nivel de abandono de los estudiantes en primer curso y en segundo curso depende de las universidades, como promedio es del 13% en todas las universidades de España. Hay universidades que están en el 25% y universidades que están en el 7%. Pero si tú analizas los datos del abandono, ves que las personas, los chicos y chicas que vienen de familias donde sus padres tienen menor nivel educativo o tienen, digamos, ingresos económicos más bajos, son los que más fácilmente abandonan ante las primeras dificultades. Cuando digo abandono no digo cambio de carrera, porque a veces hay un error diciendo, pues me he equivocado de derecho, quiero hacer económicas. No, quiero decir abandono, o sea, se van, porque hemos hecho un análisis de los 3 años. Por tanto, aquí lo que detectamos, y estamos intentando plantearlo, es un trabajo de mentoría, de acompañamiento, un poco lo que decía ella en relación al programa Prometheus, que es de acceso a la universidad, pero sería de continuidad a la universidad. O sea, ¿cómo podremos trabajar para que detectando esas personas, ¿no?, que tienen esas especiales dificultades, podamos acompañarles a lo largo de los primeros tiempos, de tal manera que puedan, digamos, consolidar su presencia? Este es un elemento, digamos, significativo que puede intentar trabajar en el tema del acceso, ¿no? Hay un segundo tema también importante, que es que las universidades están estructuradas, es una frase que repito mucho últimamente y ya me perdonaréis si los que ya lo habéis oído, esa frase de la sociedad tiene problemas, la universidad departamentos, ¿no? Bueno, pues es una frase que resume bien uno de los problemas que tenemos también, ¿no? Es decir, que tenemos una estructura de problemas sociales que requerirían abordajes interdisciplinares y multidisciplinares y que no les facilitamos esa lógica, ¿no? Es decir, entonces allí yo creo que también es un elemento muy importante de lo que debería ser, ¿no?, el trabajo en la universidad, de conseguir, digamos, plantearse, y por ejemplo el programa de ciencia que implantó el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no?, que empezó Gerardo y yo seguí y que ahora ha seguido, es un programa de ciencia que plantea retos urbanos y hace un proceso de, digamos, los retos por lo tanto no son disciplinares, son retos en la ciudad. Y hace una convocatoria, que creo que son 1 millón de euros, donde pueden presentarse, digamos, investigadores de todo el conjunto de universidades catalanas, que están realizadas en Barcelona, pueden presentarse a este. Bueno, es una idea de buscar también la articulación mejor entre los problemas, digamos, sociales y la actividad, porque evidentemente uno de los problemas que tenemos con la universidad también es que digamos, el 70% de la investigación que se hace en España se hace en las universidades y tiene una resultante muy importante desde el punto de vista de publicación en journals, pero el nivel de lo que se llama transferencia al ámbito social es muy bajo. Tercer elemento. No deberíamos seguir usando la palabra transferencia sin incorporar al lado la de intercambio, ¿no? Simplemente
incluso como homenaje a Freire, ¿no? O sea, digamos, empecemos a considerar, ¿no?, que el conocimiento no está solo en las universidades, ¿no? Está lleno de espacios de conocimiento fuera que nosotros necesitamos incorporar también, y eso quiere decir ciencia abierta, ciencia ciudadana, quiere decir, digamos, dinámicas muy distintas de relación entre sociedad e investigación. Este sería otro aspecto importante. Y finalmente, el tema de la edad, ¿no? Es algo también que últimamente digo mucho, pero es que es cierto. Es decir, tenemos una universidad para una edad, ¿no? Es decir, el 95% de los alumnos de grado y posgrado en España tienen menos de 30 años. El 95%. Quiero decir que estamos dedicándonos básicamente a un sector etario determinado, y las perspectivas de ese sector etario aquí, en Argentina o en América Latina no debe ser así, pero aquí ese sector etario de 18 a 25, 26 años va a bajar un 20% los próximos 10 años, porque tenemos un declive demográfico, ¿no?, importante. Bueno, pues entonces, digamos, si hablamos de formación a lo largo de la vida, si la alcaldesa hablaba de ser más flexibles en los conocimientos, de adaptarnos mejor a las necesidades sociales, de upskilling y reskilling, que son las palabras que todo el día repetimos, pues esto quiere decir que las universidades no pueden ser solo universidades para una edad, tienen que ser universidades para todas las edades, tienen que ser capaces de modificar sus planes de estudio, de hacer, digamos, dinámicas mucho más aplicadas, que den respuesta a necesidades sociales, ¿no? No solamente de las empresas, también de todos los sectores y de las administraciones públicas, ¿no?, que den respuesta a esas. Y eso también es un tema de cambio importante en la perspectiva de trabajo de las universidades, ¿no? Bueno, yo destacaría estos elementos como algunos de los más importantes. Creo que también, cuando tú has mencionado el tema de la ciencia, yo creo que la idea de ciencia abierta, ciencia ciudadana, si la incorporásemos también con mejor capacidad de, como aquí se intentó en Barcelona con la Bienal de Pensamiento, la Bienal de Ciencia, de trasladar a la calle, ¿no?, el debate científico, ¿no?, y digamos, provocar esa conexión con los grandes temas, yo creo que también ayudaría un poco a la universidad a salir de algo que es un problema, pienso yo, que es una cierta dosis de ensimismamiento, ¿no?, y de mirar hacia adentro y no de mirar hacia afuera, ¿no? Yo creo que ahora, si exigimos más financiación pública, sería normal que se nos exigiera también más capacidad de servicio público, ¿no?, porque si no, digamos, esa relación entre exigencia de más financiación y digamos, ensimismamiento no acaba de funcionar, ¿no? Yo creo que eso también sería interesante. Muy bien, muchísimas gracias, John. Hay una tradición en la política de izquierda que lamentablemente ha sido hegemónica durante muchos años y por suerte ahora quizás se está poniendo en cuestión, que es una tradición jacobina que piensa la política siempre en términos de guerra, de confrontación, de divisiones, de brechas, de abismos. Y hay otra tradición que en buena medida en la izquierda se ha construido gracias al feminismo, que es una concepción que piensa la política como un espacio de agregación, de inclusión, de reconocimiento, de diversidad, de diálogo, ¿sí? Y creo que esto es lo que nosotros tenemos que fortalecer, los diálogos entre el norte y entre el sur, aprendiendo todos. No es un diálogo para enseñar nada a nadie, lo que decía John, que es aprender de esa tradición freiriana, es el diálogo lo que nos enseña, no es alguien que en el diálogo ocupa una posición jerárquica superior. La intersectorialidad o seccionalidad, la posibilidad de pensar a través de las instituciones, no dentro de las instituciones, algo que nuestras universidades tienen que empezar a pensar un poco mejor, cómo aprenden, no solo cómo enseñan, sino cómo aprenden de otras instituciones, cómo se nutren de las experiencias, de los aprendizajes de otras instituciones que construyen oportunidades, justicia, igualdad y que son también exitosas. Muchas veces nuestras universidades tienen enormes dificultades también de gestión.
Esto que decías irónicamente, la sociedad tiene problemas, las universidades tienen departamentos, y quien trabajó, como nosotros hemos trabajado prácticamente toda nuestra vida en las universidades, saben lo difícil que a veces es una institución relativamente pequeña que enfrenta problemas institucionales tan difíciles de resolver, cuando instituciones mucho más complejas, mucho más diversas y mucho más difíciles lo resuelven mucho mejor. Pero diálogo también entre nosotros, entre nuestras propias instituciones universitarias. Quizás este Congreso Mundial de Universidades o de Educación Superior nos podría ayudar a pensar cómo podemos cooperar mucho más entre las instituciones universitarias, inclusive de aquellas instituciones que no están hoy en Barcelona, pero que ojalá en la próxima conferencia puedan estar aquí presentes. Este diálogo fue eso, un intento de poder fortalecer el trabajo cooperativo y conjunto. Es una alegría que lo hayamos hecho en la Universidad de Pompeu Fabra. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima.